Bueno, bienvenidos, estamos con CAE. La verdad que quiero agradecerte que hayas venido acá a nuestra redacción. Por favor, MDZ. ¿cómo no voy a venir? Está buenísimo, felicitaciones para MDZ. No sé cuánto hace que están acá, pero yo los descubro recién y me parece alucinante que estén en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Gracias, es un honor para nosotros recibirte, nos pone muy contentos. Hay mucho por hablar. La realidad Acá es que, estoy. no, más allá de que vamos a hablar de lo que se viene inmediatamente, tu vida ha sido una locura. Ha sido una locura. Increíble. Podríamos hacer una biopic. Tal cual. Pero bueno, nada, tiene que ver con los sueños de un pibe que creció en la provincia de Buenos Aires, que se crió entre la peluquería de mi papá, una peluquería de hombres, con todo ese folclore que tenía una peluquería de hombres, y una peluquería de mujeres muy cerquita, la de mi abuela. Entonces, todo eso a mí me fue formando y sin saberlo, primero los ensayos para cantar para las señoras o para los muchachos que estaban en la peluquería, se iba convirtiendo como en una especie de primera platea. Claro. ¿no? Y desde ahí empezaría la biopic. Ahí empezaría la biopic con un plano secuencia, ¿no? Las tenías quietas, porque... Las tenía quietas y las tenía prisioneras. Claro. Las tenía prisioneras con el... Ya que me llevaste ahí, sí. porque tal vez mucha gente no sabe que vos sos peluquero recibido, y ¿no? papá, había que aprender el oficio. Criándome ahí, había que aprender el oficio. Y mi viejo siempre fue un tipo que me apoyó un montón, pero me dijo, loco, mirá, en la música es un sueño, podés llegar a ser alguien, yo te voy a apoyar, o te vamos a bancar con tu mamá, mi vieja maestra. Un hogar que nunca me faltó nada, pero de laburadores, ¿viste? De laburantes. Pero aprendete el oficio. Y a mí me gustaba cortar el pelo, aprendí la parte de hombres, aprendí también la colorimetría y todo eso. Y era bastante divertido. También, vos pensás que mucho tiempo después yo me dediqué no solo a cantar, sino a otras facetas actorales, y que también el entretenedor, si es un término, un neologismo que a mí me gusta, el entretenedor, el peluquero es un gran entretenedor. Es un chamullador de atrás tuyo. Te está comiendo ahí la nuca mientras te está cortando, te va chamullando y vos también lo usás como psicólogo, ¿no? A mi viejo, las cosas que yo escuchaba y confesiones masculinas y femeninas, que estaba buenísimo haber vivido desde muy chico esos dos mundos, estaba bueno. Esto me lleva a una pregunta que me parece espectacular, te voy a poner un ejemplo. Sí. Una vez en una entrevista, Chizo de la Renga contó que era promero y dijo, yo no trabajo más, pero si se rompe una canilla en mi casa, la arreglo yo. Sí. ¿Cae le corta el pelo a su familia? No. A mí un chico cuando eran chiquititos y estábamos en España, sí, porque por ahí era el corte, viste que los cortes se van poniendo de moda. Sí. Muy poco tiempo trabajé con mi viejo y después ya la música me fue alejando un poco de poder ejercer, pero siempre estábamos dando una mano. He cortado varias orejas, cuellos, todo en la parte de aprender, porque era muy chiquitito y a los 12 yo me recibí de peluquero. Entonces tenía, al haber crecido, todo era tan natural, ¿entendés? Pero no, eso no. Igual me doy maña también, vos lo dijiste ahí de hechizo, yo me doy mucha maña para hacer en el modo hágalo usted mismo. En mi casa... ¿Tenés ese perfil? Tengo el perfil de hágalo. El que puede arreglar o puede darse maña para arreglar las cosas de la casa. Instalaciones, electricidad, me la rebanqué con un montón de cosas. Hágalo usted mismo, aunque quede medio chingado, ¿viste? Porque ponés el nivel y esas cosas. No, lo heredé de mi viejo también, que también era un handyman, que hacía de todo en casa. Entonces en casa siempre hay una primera opción, que soy yo, y si yo no puedo es llamar al electricista, llamar al plomero, claro. Y demás. Es divertido. Ahí fuimos a la infancia y ahora vamos a hablar de lo que se viene y todo, pero hay algo que yo te quería preguntar y ya seguimos un poco el recorrido, que me interesa mucho la etapa de Bravo. Yo tengo hermanas, mujeres más grandes que yo. Yo recuerdo que a principios de los 90... Has suspirado por este cuerpo. A principios de los 90 era realmente una locura lo que sucedía con Bravo. Recuerdo que mis hermanas tenían pósters y un montón de cosas. Y a mí lo que yo quería preguntarte, me acabas de contar esto, de dónde venís, un pibe de barrio, ¿cómo repercute en un pibe de barrio esa fama tan efervescente, tan... Aparte, en esa época era como de 0 a 100, era como un día no te conoce nadie. Me interesa mucho saber cómo lo atravesaste y cómo repercute en un pibe como vos una fama de ese estilo y a ese nivel. Vos podés estar preparado para un montón de cosas cuando buscas un sueño y estás enfocado, en el caso de ser un cantante, un compositor, menos
para tener éxito repentino. Te lo puedo asegurar, claro, y te lo firmo, ¿no? Y a ese nivel, además. Al nivel de la popularidad. ¿Qué pasó? Nosotros veníamos tocando en lugares, de hecho tocamos una temporada muy under, antes de llamarnos Bravo, por acá a la vuelta. Con tu hermano, además. Mi hermano y la banda, y nos creíamos que éramos parte de un desprendimiento americano, así, de California, del hair metal, ¿viste? Sí. Del soft metal. Diría Bon Jovi, Poison, más Poison, quizás Whitesnake, sí, pero todo era como un movimiento de moda. Y en Argentina lo encarnábamos un grupo de bandas de las cuales nosotros nos desprendimos y pudimos ser más comerciales, por haber tenido la idea de la autogestión en aquel momento, de ir a producirnos. Che, no nos dan bola las discográficas, golpeamos un montón de puertas, dicen que los grupos con el pelo largo y brillantina no va. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a grabar nosotros. ¿Y con quién vamos? Y vamos a ver quiénes somos. No había nada parecido en ese momento, no, claro, sí había más pesado, Rata Blanca, sí. ¿No? Entonces, ¿y qué hay parecido? La Torre. La Torre con Patricia Sosa. La verdad, sí, y La Torre se estaba haciendo ya solista, entonces Patricia se estaba haciendo solista. Vamos a ver a Oscar Mediavilla. Y Oscar Mediavilla también fue una especie de faro en ese momento. Y dijo, chicos, me parece que el sonido de ustedes puede venir por acá. Y grabamos los primeros 3 discos ahí. Y el éxito se dio no solo cuando se editó el disco y las canciones estaban sonando, sino cuando un día sonó el teléfono, un viernes, para mí se había caído alguien, y dicen, che, el domingo necesitamos que estén ustedes en Ritmo de la Noche. Clave eso, ¿no? La figura de Marcelo, te iba a decir. La figura de Marcelo. En todo lo que fue el crecimiento de Bravo. No, y personal, después el lanzamiento como solista. Hicimos un primer año que a nosotros todavía nos costaba el tema de los shows en vivo, y salimos de gira con el show de Ritmo de la Noche por Argentina, por Paraguay, por Uruguay. Estadio de fútbol, imagínate. No, nosotros veníamos a tocar un pub para 150 tipos, y esa fue esa cosa sin transición, que si bien lo habíamos soñado y lo habíamos esperado mucho, de repente una patada en el culo y 40 puntos de rating en ese momento televisivo, sí, TV de aire, y salir a la calle y que de repente en la casa de tus viejos estuviera un colegio entero esperando para pedirte autógrafos. A eso iba. Tu cabeza, ¿cómo asimiló eso? Si es que lo asimilaste, si tuviste tiempo de reflexionar, ¿cómo te pegó? Porque me parece muy fuerte. ¿Es fuerte? Más para la edad y para un pibe de barrio. Un pibe de barrio, sí. Para nosotros era parte de un juego. O sea, era por lo que habíamos estado luchando, era por lo que habíamos estado laburando, grabando, invirtiendo, achicándonos los pantalones a mano, porque los pantalones venían así rectos y no estaba la magia. Señora, vos que estás en casa, flaco, ¿sabés lo que es el chupín, no? El chupín elastizado no existía, papá, había que achicarlo a mano. Habíamos laburado mucho por eso. Entonces, vos me decís, volviendo al comienzo de la charla, no estábamos preparados. Estaba bueno, hasta que estuvo malo. Claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás malo? Y porque cuando sos un producto del momento, todo el showbiz trata de exprimirte por si durás un verano, un disco, una canción y demás. Entonces es todo rápido, todo ya, todo instantáneo, y vos sos sos un tipo, un ser humano, sintiente, vibrante, en un engranaje que empieza a girar de una manera tan rápida y tan como vorágine, ¿no? Entonces empezás a confundir las cosas, más en un grupo de trabajo, ¿no? Amigos del Campeón, me imagino también. Amigos del Campeón, locuras, giras interminables. Era el momento que la gira física, vos te subías, que nosotros lo habíamos soñado mucho, subías a un micro y volvías un mes después a tu casa, y después todo lo que había pasado. Entonces, la convivencia, por eso te digo, uno puede estar preparado para un montón de cosas, menos para tener un éxito repentino siendo pibe, porque no, o sea, agentes y empresarios del momento, donde se aprovechan mucho de tu cuerpo y donde hay que darle, y vos decís, la limusina blanca va a ser para siempre. Y un día no está mal la limusina. ¿Se va a afectarte emocionalmente, psicológicamente? Creo que es una época donde por ahí la contención psicológica era algo más visto de reojo, por ahí hoy en día hay más conciencia. Real. Nosotros deberíamos haber hecho terapia de grupo, eso era. Pero la terapia nuestra era, y en mi caso la contención venía por el lado familiar. Laburaba con mi hermano,
mi viejo siempre estaba muy cerca, entonces volver de hacer el Estadio Vélez y después volver a mi casa era volver a seguir siendo Carlos Alfredo Elías, no CAE, ¿viste? Entonces, esa bajada, jugar un partido de ping-pong, ¿viste? Esa cosa que siempre es tan natural, esa era la bajada, esa era la contención de poder seguir teniendo esa tierra en esos momentos en los cuales, si te cortaban la piola al barrilete, ¿viste? Yo salí un día en Corrientes y dije, buenas noches, Córdoba. Claro. Se hizo un ruido. ¿Qué está pasando acá? Claro, no sé cuánto había, 20. No sé si estábamos, o al revés, fue Jesús María y dije, buenas noches, Corrientes, ponele una cosa así. No me puedo acordar, pero, ¿viste? Todo el equipo dijo, tiraste otra provincia, ¿dónde está? Y bueno, eso marcaba un punto de decir, che, paremos la pelota, me parece que es hasta acá. Y yo, como era el factotum, sin darme cuenta y sin quererlo, era como el productor, el promotor, o sea, era, viste, la voz del grupo, el que escribía las canciones, el que entraba al estudio, prendía la luz y terminaba cuando hacemos la última mezcla. Entonces fue un laburo que después aprendí que tenía que empezar, si yo quería perdurar en esto y no morir en el intento, empezar a diversificar, empezar a tener gente que laburara conmigo, en la cual yo confiara, y que esto era una carrera de permanencia, era una maratón, no era, viste, un speed. La razón por la cual te vas de la banda es por una cuestión de que no lo soportás más, fue una cuestión de relaciones. No, hace mucho que no hablábamos de esto, pero bueno, si querés tomarlo como punto de partida, no hay una partida de un lugar que sos vos. O sea, se llamaba Rocket al principio, después se llamó Rocket Boys, después se llamó Bravo, después se podía haber llamado Miranda, que era uno de los nombres que teníamos para elegir. Miranda, Montana y Bravo. Hicimos así con unos papelitos y quedó. Los demás fueron 2 grupos. Claro. Son 2 grupos. Sí, son 2 grupos. Pero en ese momento no te puedes ir de un lugar que vos consideras tuyo. Sí es como el actor que muta de obra, ¿no? Entonces decían, bueno, che, tenemos la idea de que hagas un disco solista. Entonces la idea fue a los chicos decirles, che, me hicieron este ofrecimiento, banquen, que abrimos un kiosco, hago el disco solista y volvemos, y los chicos no se lo tomaron muy bien, entonces en un momento que fue volver, decir, che, pero soy yo el que escribo la mayoría de las canciones y se produce. Entonces ahí vino un corto y a mí se me abrieron otras puertas. Me di cuenta que era mucho más popular el hecho de ser solista, llegaba a mucho más públicos y me pareció que por ahí iba la cosa y ya van 12 discos como solista. Sí. Ahí viene Viña, ¿no? ¿Al toque? O... Ponele, sí, vino el primer lanzamiento como solista, viene Viña del Mar para ir haciendo una línea de tiempo. Sí. Viene un lanzamiento solista muy rimbombante, por así decirlo, muy explosivo, con el boom de la música latina. Entonces yo paso a ser un rockero también a las canciones fuertes mías habían sido Desierto sin amor, Larga historia, Cada gota de amor, tenía este la balada, disco. Rock, la balada rock, pero del rock, sí, que venía del rock. Entonces entro como en una nube de artistas latinos, en donde vos podías tener artistas tan disímiles de, no sé, Sergio Dalma, Ricky Martin, Cheyenne. Y yo no me sentía muy Cheyenne, ¿viste? Claro. No tenía bailarinas. De hecho, la primera gira que hacemos a España... Ahí viene la parte del capítulo España, que es un capitulazo. Sí, eso lo hablamos ahora. No, pero no me quiero saltar lo de Viña. Bravo, ¿no? Claro. Sí, pero empezaba como a escuchar a los productores a querer transformarte en un producto que vos no sentías. Entonces decía, vamos a poner 4 chicas atrás tuyo, que estés mal. Pero pará, que yo no estoy... No te representaba en ese momento. No me representaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, en esa ida y vuelta... empezamos a bocetar un álbum que se llama Hombre, que también marcaba el crecimiento de, che, bueno, ya no soy este pibe, me corté el pelo, claro. Venimos de un éxito de solista, el disco Hombre, que es un disco que hacemos para Sony, con mucha expectativa, bla, 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 viene la invitación para ir a Viña del Mar. Yo había grabado con él, en el medio de esto yo también hacía cosas que me divertían de modo paralelo, que la gente no conoce mucho eso, ¿no? Laburé mucho para Produfe, por ejemplo.
laburé con Chris. Sí, canciones de series. Canciones de teleseries. Me acuerdo, la que más sabe la gente es la de Mi familia es un dibujo porque le pusiste la voz. Dibu. No, hay muchas también, la del verano 98, también venían al estudio con Rocky Nilsson, que era también mi productor, y habíamos hecho productos como Cebollitas, parte de verano 98, las voces que se escuchan en verano 98 son mis hermanos, mis primos, todos estamos todos cantando. Con Chris y Rocky en ese momento era la música, toda la música que existía en la televisión era de ellos. Todo de ellos, Produfe, en la señal de Telefe, obviamente, todavía televisión abierta, exitazos. Hicimos discos hasta del Oso Arturo, para que te des una idea. Para mí era, obviamente por ahí no lo firmaba como cabe, ponía Carlos Alfredo Elías con el seudónimo, pero también fue algo muy interesante y de mucho aprendizaje. En el medio de eso me convocan. Yo venía de hacer la canción, una de las canciones de una novela de Andrea del Bosque y me convocan para Ricos y Famosos, que era una novela de Canal 9 de Natalia Oreiro y Diego Ramos. Exactamente, que fue el bombazo de Natalia Oreiro. Y ahí me acerco a Víctor Heredia y sale la conjunción y me dice, Víctor, ¿sabes que me invitaron a participar de Viña del Mar? Primero tenemos que hacer una selección de canciones argentinas. Y le digo, qué bueno ir a Viña del Mar. Me dice, ¿querés hacerla vos? ¿Viste? Esos ofrecimientos que son visualizaciones, en definitiva. Claro, negro, ¿cómo no? Dale. Bueno, vamos a escribir una canción y la vas a cantar vos y la vas a presentar. Ganamos la selección argentina y viajamos a Viña del Mar. Increíble. Con Gerardo Gardelín. Yo había tocado en Vélez, había estado en Uruguay, en el Parque Rodó, en el Teatro de Verano. Había estado en lugares multitudinarios, pero la Quinta Vergara venía con toda una leyenda, ¿viste? Y aparte esa cuestión del cuco, ¿viste? El cuco, todo. Claro. Y hay un folclore que no está basado en el pueblo chileno, obviamente, ¿no? Pero que cuando públicamente el monstruo de la Viña del Mar se tiene que morfar, que morfar a alguien. Entonces la primera noche salimos después del cantante chileno y no te puedo explicar cómo me chiflaron. Dijeron, país, es un poco el chiste del evento. Es un poco el chiste del evento. Sí, es un poco el chiste del evento. Porque viene a representar a Argentina y yo no escuché nada más. Ahí un poco me sentí jugador de fútbol cuando te chiflan el himno, ¿viste? Claro, sí. Y fue noche tras noche, son 10 o 12 noches que dura la parte de competencia del festival. Fuimos pasando las diferentes etapas como si fuera un mundial. Quedamos, cuarto de final, semifinal, final. Argentina, México, Italia. De México y de Italia, nosotros éramos un equipo reducido, 4 o 5 personas habíamos dejado. Tanto de México, de Italia, llega la gente de las discográficas, la familia, 20 personas cada uno y nosotros 4 en el backstage. Dijimos, esto está arreglado, vamos para atrás, ya está. No hay listo. Yo te digo, ¿para qué van a venir tanto? No hay chance. Entonces, bueno, yo hice lo mío y yo me había hecho muy amigo de la parte técnica, ¿viste? Era la primera vez que el Festival de Viña del Mar trascendía de manera súper internacional, era la primera vez que lo tomaba Televisa y que era toda la técnica de Rock in Rio y demás. Yo me había hecho bastante amigo de la gente de técnica por ir a ensayar a las 8 de la mañana. Claro, había que ensayar a las 8 de la mañana, cagado de frío, y compartir cosas. Y yo me decía, che, la primera noche vos saliste vestido de blanco, me dice. Sabés que nosotros hacemos una apuesta, ¿no? Había como una timba para ver quién ganaba. Entonces yo ahí me iba dando cuenta. Entre toda la parte de técnica, que eran 300 tipos. Claro. Y era el jefe de iluminación. Y me dice, la primera noche, el cantante de Chile salió todo de negro, vos saliste de blanco, después fui cambiando, ¿no? De las diferentes noches, pero saliste con un traje blanco, yo hoy me veo y era el príncipe encantador, Claro. ¿viste? Yo salí y eran slow motion todo. ¿Sí? Y estuvo bueno. Y me dice, en la final tenés que repetirlo. Y me dice, mirá que apostamos todo a vos. Entonces yo dije, dale, le digo, bueno, dale. Entonces repetí la pilcha, que yo había llevado, viste, un traje especial para la última noche. Y dije, no, le voy a dar bola. Y repetí la pilcha. Y ganamos. Sí.
Ganamos Viña del Mar, Vodanovic y Boloco en ese momento dijeron, país ganador, Argentina, eso estuvo buenísimo. De ahí en más, la carrera empezó a tomar diferentes velocidades. Veníamos de una etapa de velocidad en los comienzos, ahora la cosa estaba mucho más en eje, enfocada y se empezó a internacionalizar, ¿viste? Y ahí viene el capítulo... Ahí te dejé para meter un auspicio. Claro, ahí viene el capítulo de España, que sé que lo has contado varias veces. Sí. Por ahí si querés contarme un poco... Estudiaste, ¿eh? No. Y además, de verdad me interesa y me parece espectacular, como te dije antes, la cantidad de cosas. Por eso te decía, si pensaste en algún momento sacar un libro, producir una serie, porque realmente hay mucho. ¿Lo pensaste en algún momento? Yo tengo algunas cosas escritas, pero no son autorreferenciales. Ya para autorreferenciarme a veces están estas entrevistas que uno le busca siempre una vuelta hay diferente. Archivo de video. Hay archivo, y por ahí lo van a hacer otro. Un documental. Por ahí lo van a hacer otro, un documental, ¿viste? Pero no, en cuanto a la escritura, tengo escrito un libro casi terminado, pero es un thriller tipo ficción. Erótico, sí. Mirá. Tus hermanas estarían contentas. Sí, claro. Pero, perdóname, sonó feo, pero... No, entendí, el que no escuchó la otra parte de la charla dice, ¿pero qué le está diciendo? No, pero bueno, sí, pasaron muchas cosas. Cortito y al pie, pues algo que yo nunca había contado, o se había deslizado en alguna entrevista, pero yo lo había tocado muy de costado, porque me parece que era un poco victimizarse, qué sé yo, y un día en el programa de Mirta, como es gran entrevistadora y lee mucho y se informa, ¡pum!, puso el dedo y yo por ahí ese día venía un poco emocionado. Con la guardia baja. Claro, sí, viste, domingo al mediodía, cuando los almuerzos iban en vivo. Y nada, te abriste como una charla de amigos y conté que sí, mi experiencia en España, cortito, llegar como superestrella, me voy de Argentina. Codearte con artistas internacionales, te llevaron a eso. Sí, pero me iba corriendo de una situación en Argentina jodida, la del 2000, yo me había abierto como productor, como empresa, teníamos gente a nuestro cargo y el mercado se cae. Entonces nosotros pasábamos de tener 80, 100 shows por año a tener 8 shows. Entonces nada era viable en ese sentido. Editan mi disco en España y surge la posibilidad de ir a presentarlo, empiezo a viajar, ir y vuelta, qué sé yo, hasta que me hacen la propuesta, después de un año, de quedarme allá, a vivir. Entonces, nada, esto estaba prendido fuego, yo levanto todo, levanto a mis críos, los dos pendex de 4 y 2 años, y me voy a España. Al poco tiempo estar allá, después de haber hecho gira con los 40 principales, de haber compartido escenario con Madonna, con Robbie Williams, que estuvo buenísimo, con artistas, con Enrique Iglesias, con Azúcar Moreno y demás, allá. Después de haberme quedado, viaja mi hermano, el más pequeño allá, también con su hijo, un día, como si fuera 9 reinas, ¿viste? Una película argentina, así con esas tramas locas, voy el lunes o un martes a la oficina y veo un montón de gente y se habían rajado. Habían desmontado la productora. Habían desmontado la productora. Es increíble. 2 pisos, es como que venga mañana a hacer una entrevista acá y esto ya no está más. Y se desmontó y habían desaparecido. Uno había quedado un poco dando la cara, habían quedado 20 empleados, un montón de artistas en la calle. El problema es que el resto ellos eran españoles. Claro. Yo era argentino. Vos quedás en la calle con 2 hijos y en otro país. O sea, es un montón. En otro país que se parece un montón, pero que un domingo a la noche no se parece nada, claro. ¿Viste? Un domingo a la tarde no se parece. España, en la cultura, te quedas muy solo en ese sentido. Y así nos quedamos. No sabía que se debía 3 meses del alquiler de donde yo estaba y terrible. Me vinieron, me sacaron el auto. Bueno, esas son cosas materiales. Pero te quedas sin el proyecto. En un lugar en donde yo no tenía la agenda como puedo tener acá y decir, che, bueno, rescindo contrato con una compañía, voy a hablar otra, vengo a caminar, vengo a hacer lobby. No sabía. ¿Ahí llegaste mucho. a volver a trabajar de peluquero? ¿O sí, a trabajar de peluquero? Sí, por no sé si habías trabajado alguna vez. Sí. Sí, y bueno, y pasó así. Entonces, sin transición pasamos del escenario a la pregunta que me interesa de todo esto, que no lo escuché, si lo dijiste alguna vez o si te lo preguntaron, entiendo que tu preocupación máxima en ese momento era que a tu familia no le falte nada. Lógico. Entonces podías trabajar como peluquero, ir a tocar un bar, pero me interesa saber, en algún momento, en esa crisis tan profunda, ¿pensaste que esto que haces se había terminado o se podía terminar?
No, pero pensé realmente que iba a cambiar y que era un tiempo y que tenía algo que aprender. Y me parece que cuando pasan esas crisis, de hecho, cuando yo lo conté en la mesa de Mirta, después empecé a recibir, pero miles, por redes sociales, de gente que me contaba experiencias similares en otros rubros, ¿no? Que habían ido a laburar de tal cosa y que la estaban pasando y que la estaban peleando y fuerza y qué sé yo y cómo lo había superado. Pensás que habían pasado 10 años que lo conté. Yo me la fumé, volví a Argentina, pero yo caminaba mucho en ese momento. Una, para ahorrarme unos mangos y caminar... Era como liberar un poco. Era una especie de meditación consciente, ¿no? Una meditación activa, perdón. Era una especie de meditación activa y las cosas se iban poniendo, a medida que se presentaban problemas, también se iban presentando maneras de abordarlo y me parece que el factor tiempo era lo más peor era reaccionar lo más rápido posible. Entonces yo estuve un tiempo allá, hubo gente que me dio muchas manos, que querían reinsertarme, pero la verdad que yo tenía una especie de fatiga y bueno, decidí volver y empezar no de cero, de -10. Me instalé en Mar del Plata, quería darle a mis hijos un papá presente, en un tipo de gira todo el tiempo, y fueron 2 años en los cuales me dediqué, casi 3, a reinventarme. Tomar envión de alguna manera, ¿no? A reenamorarme, a hacer un laburo interno, ese camino interno que es el más difícil. Sí, tal cual. A cambiar un diálogo interno que tiene que ver con el amor propio, con cómo te hablas y que a veces cosas que escapan a tu elegir o a tu selección, que son cosas que son provocadas por terceros o por el universo mismo, ¿no? No podés flagelarte más ante lo que pasó. Entonces, me parece que hay que moverse rápido. En esos momentos que me quedé en Mar del Plata, fui el director artístico de unos proyectos de radio, montamos 2 radios, hice eventos en vivo en los cuales yo era el productor, hice televisión en vivo, cosa que también me encantó, y empezó a picar alguna cosa que tenía que ver con la actuación, que más tarde se volvería a materializar. Y lo incluís, ¿no?, en tu show también, sí, con el humor y todo eso. El humor. Y el humor también me salvó, porque yo empecé a contar... A ver, yo dejé de tocar, dejé de estar en el escenario como cantante. Y un amigo, un difusor de EMI me dice, Kai, ¿por qué no hacemos un teatro? Pero vos crees que la gente, habían pasado 2 años, 3 años, digo, pero la gente se acordará de mi propuesta, de mis canciones. Pero ¿cómo no se van a acordar? Dale, hagamos un teatro, qué sé yo. Bueno, le digo, hagamos un teatro. Digo, si metemos más de 200 personas, yo estoy feliz. Camina. Si va mal, a mí no me afecta, no me voy a subir a... Estamos hablando de un CAE de 30 y pico de años, sí, ¿no? Hicimos 3 funciones. O sea, estuvo bueno. Y eso fue la chispa de arranque de un motor que no paró hasta ahora. Y que fue, viste, como un dínamo. Yo siempre digo eso. Cuando a mí me das más velocidad, yo genero más protones, viste. Voy generando más energía positiva. Y estar vibrando de esa manera también me enseñó un montón de cosas. En el medio también hubo... propuestas, laburos diferentes, lesiones, viste que te caes las cuerdas vocales, sí, que lo que cosas, lo que es parte del aprendizaje. Sí, obstáculos para saltar, para aprender, y que no es que lo que no te mata te hace más fuerte, no, te da herramientas para poder bancártela. No creo que te haga más fuerte porque te dejan marquitas, pero las marquitas son como los tatuajes o como el vitiligo que te llevo yo, que claro, es una enfermedad autoinmune que enloquecieron mis células y que me recuerdan todo el tiempo que la vida es mitad y mitad, ¿no? La profesión no puede llevarse todo y la familia tiene un lugar importante. Entonces, como que el cuerpo te avisa, mantenete más tranquilo. Sí, yo soy un tipo súper ansioso, ahora estamos en muchos preparativos de una gira muy grande y aprender a seleccionar gente con la que trabaje. Laburo con mi familia también y eso fue... Para mí fue determinante y fue consecuencia de todos estos, algunos excelentes pasos y otros traspiés que son parte de la vida. No puedo vivir contando, viste, hay una canción que decía, si los que ganan son los que escriben la historia es porque debe haber otra historia. Claro, exactamente. Entonces, bueno, nada, sí. En la historia personal, vos, en tu vida, también tenés altos, bajos y demás. Es así. Y bueno, ahora contanos del ópera, si ya cerramos. Bueno, toda esta charla tuvo que ver con que yo pueda contarles. Sí, vamos a estar tocando el 16 de agosto. 16 de agosto. Sábado 16 de agosto,
empezamos una etapa nueva que se llama All Inclusive. Que es el disco nuevo. Un disco nuevo, sí, un disco nuevo, con producción de Peter Axelrad, que viene trabajando desde Bizarrap a Alejandro Lerner, a Lali, a Benja Amadeo. Esto para mí también es muy importante porque es otra etapa nueva, totalmente. All Inclusive tiene que ver con las cosas que a uno le hacen bien. No solo uno tiene la idea de All Inclusive con esto de que yo, por suerte, vivo en muchos hoteles durante la gira. No todos son all inclusive, te digo. Hay de todo, hay de todo. Pero all inclusive me parece que es una manera de tomarte la vida después de todas estas enseñanzas y estos, ¿viste? Sí, hay un sticker que me encanta que dice, el plan es una línea así directa y después la vida y es una cosa así, bueno. All inclusive es, no sé, estar en tu casa y sacarte las zapatillas por un día de laburo y tomarte algo que a vos te gusta. Y el concepto del disco viene por ahí. El concepto de eso es por el disfrute, ¿sí? All inclusive el disfrute. El concepto también es porque el show tiene de todo, tiene muchas cosas incluidas, tiene la parte de la actuación, donde hacemos un flashback a las cosas que nos hicieron bien y donde presentamos lo que se viene, ¿sí? En donde salí con mi ex, es el primer corte. Sí. Lo vamos a estar viendo mientras está en Lo vamos a estar viendo, va a estar pasando. El video está buenísimo. El video está buenísimo. Es una nueva manera. Nosotros veníamos haciendo muchos espectáculos en donde el humor era una constante y ahora también el humor está en la música incluida. Entonces, cuando hablamos de salir con mi ex, el tipo está narrando en primera persona lo que es la locura. No me pasó ni me volvería a pasar. ¿Se entiende? Sí. Así que habla un poco de eso, es presentarnos de una manera diferente, se renovaron los sonidos y sobre todo es la gira más enfocada y organizada que tengo de mucho tiempo. Porque siempre uno hace un lanzamiento, empiezan a venir los shows solos. Bueno, esta vuelta, si bien no dejamos nunca mientras se grabó y durante el proceso de estos 6 meses, yo seguí siempre haciendo espectáculos. Paramos un poquito la pelota y dijimos, vamos a organizarnos. Y tenemos organizado desde el sábado 16 de agosto en el Ópera, entradas en venta en Ticketek, boletería, desde 30 y pico de lucas, re baratas, hasta, bueno, tener un meet and greet conmigo, que tampoco sale tanto. 16 de agosto, después vamos a Santa Fe, el 23 al Teatro Luz y Fuerza, el 24 estamos en el Broadway de Rosario, el 29 estamos en el Mercedes Sosa de Tucumán, el 30 estamos en la Usina Cultural en Salta y el 31, que es hasta donde me acuerdo, estamos en el Teatro Mitre de Jujuy. Después seguimos. En tus redes están todas las fechas. En caeoficial.com.ar. Y lo lindo, porque esto se ve y hay mucha comunidad argentina en el resto del mundo, seguimos tocando por Argentina, vamos a Uruguay, vamos a Paraguay, vamos a hacer una visita a Chile también. Y lo importante es que ya entrado el 26, hacemos una segunda gira por España. Imagínate que a mí ahí hay que volver a España. Hay que volver a España. Ya volvimos el año pasado y este año vamos a estar mucho más enfocados ya con productores locales, siempre para la comunidad argentina. Y vamos a estar por primera vez, vamos a hacer España entero, vamos a volver a Estados Unidos, donde también estamos haciendo cosas para la comunidad argentina. Estuvimos hace poquito y viajamos a los Grammy, a los Latin Grammy el año pasado. Y esta temporada 25-26, por primera vez vamos a llegar a hacer 3 shows en Israel. Entonces, muy bueno. Buenísimo. Buenísimo. Así que esperen, vamos a estar por ahí. Igual el 16 tienen que venir. Está 16 de agosto en el Ópera. Los vamos a tener ahí. Bueno, muchas gracias. Espero que vengan, no me chamulles. Tenés que venir a escribir una etapa más de la biopic. Así es. Tenemos ya varias temporadas. ¿Sí? Y te digo, lo que podría seguir preguntándote... Y no te conté un montón. Pero, sí, no, eso lo dejamos. No te pregunté un montón también. Eso lo dejamos para... Pero no, de verdad, quiero agradecerte el tiempo, la predisposición, la buena onda. Estamos muy contentos de tenerte y que sea un éxito el ópera y que sigan los éxitos después de 30 años ya, ¿no? Con la música. Exactamente. El verdadero éxito es tener las ganas todos los días para intentarlo. Después el resto es una resultante y es una variable. Bueno, muchísimas gracias. Paso CAE por MDZ. Gracias de corazón. Dale.